Hola, mi nombre es Noemi Rojas y este es un video para el curso de Historia de las Matemáticas de la Universidad de Costa Rica. Les voy a hablar acerca del teorema de Banach-Tarski, del cual existen dos interpretaciones, pero primero les plantearé una pregunta. ¿Qué pasaría si les digo que tomen ese objeto que ven en pantalla en forma de esfera sólida y lo descompongan en una cantidad de piezas tal que al reensamblarlos pueden formar dos esferas? Pues probablemente lo que obtengan son dos esferas como las que ven a la derecha, que tienen la misma forma pero diferente tamaño. Pero ¿qué pasaría si les digo que yo puedo tomar esa misma esfera y descomponerla en un número finito de piezas tal que al ensamblarlas sin tener ninguna necesidad de formarlas, puedo obtener dos esferas sólidas idénticas al original? Parece imposible, ¿verdad? Pero esto es lo que nos plantea el teorema de Banach-Tarski en una de sus interpretaciones. Las dos interpretaciones se extraen del documento original de Banach-Tarski, que lo pueden ver a la derecha. Se llama Sobre la descomposición de conjuntos de puntos en partes respectivamente congruentes y se reduce al siguiente enunciado. Una esfera sólida se puede separar en un número finito de piezas y volver a ensamblar de tal manera que se creen dos esferas sólidas, cada una idéntica a la original. Para esto también Banach-Tarski nos agregan que puede ser un número finito de piezas o un número infinito de piezas, pero numerable. Del mismo documento se extrae la otra interpretación, que sería: en un espacio euclidiano con dimensión mayor o igual a 3, dos conjuntos arbitrarios y acotados que contienen puntos interiores son equivalentes por descomposición finita. Vean que Banach-Tarski nos dan un ejemplo de esferas con radios diferentes. De aquí es donde sale la otra interpretación, que se conoce como el guisante y el sol. ¿Por qué el guisante y el sol? Porque nos plantea que un sólido de cualquier tamaño, digamos uno muy pequeñito como el guisante, podemos dividirlo en un número finito de piezas y reensamblarlo para formar otro sólido de cualquier forma y volumen, digamos uno mucho más grande, por ejemplo, el Sol. Entonces podemos ver que el teorema de Banach-Tarski se reduce a dos interpretaciones, que son la duplicación de la esfera o el agrandamiento de la esfera. Para hablar un poco sobre la contextualización histórica, cabe destacar que Banach y Tarski ambos eran polacos. Sin embargo, muchos de sus textos están en francés porque el francés se consideraba un idioma más internacional. Banach era un matemático y se le considera el fundador del análisis funcional, mientras que Tarski fue un lógico y matemático de ascendencia judía, que tuvo varias aportaciones en el campo de la álgebra abstracta, la topología, la geometría, teoría de medidas, entre otros. Para contextualizarnos un poco más históricamente, vamos a hablar de qué ocurrió aproximadamente 23 años antes del teorema de Banach-Tarski. Todo surge por la noción de medida. Durante el siglo XIX se venía planteando la idea de integral como el área de su recinto de ordenadas, pero surge un problema. ¿Qué se entiende por área de un conjunto plano? De este cuestionamiento va a surgir lo que se conoce como el problema de la medida, que nos plantea: ¿puede asignarse a cada subconjunto A de la recta o en general del espacio euclidio n-dimensional un número mayor o igual a 0 llamado medida, de modo que sea numerablemente aditiva? Bueno, primero tenemos que entender qué es numerablemente aditivo. Se dice que un subconjunto es numerablemente aditivo si su medida puede ser descompuesta en un número finito de subconjuntos disjuntos más pequeños, de tal modo que la medida sea la suma de las medidas de dichos subconjuntos. En 1901, Lebesgue, en su tesis, va a resolver este problema y encuentra una clase M de subconjuntos de la recta que contiene a todos los abiertos, los cerrados y a otros conjuntos, y se da cuenta que la función obtenida es numerablemente aditiva. Sin embargo, en 1905, Joseph Vitali construyó un subconjunto de R que no pertenecía a la clase M que había definido Lebesgue, y siguiendo las mismas ideas, pudo obtener que no existe una medida numerablemente aditiva definida sobre todos los subconjuntos de la recta. Es decir, existen conjuntos que no poseen lo que conocemos como tamaño.
Por otra parte, para el teorema de Banach-Tarski también fueron importantes las ideas de Hausdorff. Hausdorff venía trabajando la idea de área de una esfera y se da cuenta que la esfera se puede descomponer en 4 conjuntos disjuntos, tal que uno de ellos sea numerable y los otros 3 sean congruentes entre sí y congruentes a la suma. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 4 conjuntos, supongamos A, B, C y D, supongamos que D es el numerable, entonces los demás deben cumplir que A sea congruente con B, que sea congruente a su vez con C, que A sea congruente a B más C, que B sea congruente a A más C y que C sea congruente a A más B. Banach toma la idea de Hausdorff, que también se conoce como la paradoja de Hausdorff, y demuestra que el problema de la medida no tiene solución para n mayor o igual a 3. Esto es lo que después con otras ideas de Tarski se va a conocer como la paradoja de Banach-Tarski o el teorema de Banach-Tarski. Recordemos que hablamos de paradojas cuando son resultados contraintuitivos, pero estos pueden tener demostración, como lo es el teorema de Banach-Tarski. Ahora, en la demostración del teorema de Banach-Tarski existen diferentes términos, definiciones y teorías implicadas, las cuales voy a mencionar de forma breve. Primero está la noción de infinito, la teoría de conjuntos con el axioma de elección, que va a ser fundamental según ellos, la teoría de la medida, que es todo lo que veníamos hablando anteriormente, la teoría de grupos, específicamente la acción de grupos, los conjuntos paradójicos bajo una acción de grupos, las particiones, la isometría y los isomorfismos. Cabe destacar que el documento original de Banach-Tarski consta de 31 páginas y en esas 31 páginas se demuestran diferentes lemas y teoremas para llegar al resultado deseado. Para entender la lógica básica detrás de la demostración, cabe destacar que para Banach-Tarski fueron esenciales 3 ideas: la paradoja de Hausdorff, los conjuntos de Vitali y el axioma de elección. La demostración inicia seleccionando 5 conjuntos, de los cuales 4 cumplen la paradoja de Hausdorff y uno de ellos es un conjunto que contiene a un punto. A partir de este punto se hacen una serie de rotaciones. Sin embargo, es muy importante y sumamente curioso que los ángulos de estas rotaciones no pueden ser ángulos racionales, debido a que si se toman ángulos racionales, a partir de una serie de repeticiones se podría llegar nuevamente al punto inicial, lo cual no se desea. Entonces se deben tomar puntos o rotaciones más bien con ángulos irracionales. Entonces acá, ¿dónde entra el concepto de conjuntos de Vitali? Como les mencioné, Vitali demostró que en el espacio euclidio existen conjuntos que no son medibles. Por ende, hay que considerar estos conjuntos. ¿Y cómo construimos estos conjuntos no medibles? Pues a través del axioma de elección. Solo para recordarles que era una medida, tomemos por ejemplo un segmento de longitud 1. Si yo quito un punto, justamente el punto medio, recordemos que un punto tiene longitud 0. Entonces, ese conjunto que nos quedó va a estar dividido en 2 segmentos, cada uno de longitud 0.5. Si yo repito esto, entonces al segmento le estaría quitando puntos cuya longitud o cuya medida es 0. Entonces, la medida de ese segmento va a seguir siendo la misma. Así, por ejemplo, si tomamos el conjunto que contiene a los números decimales, pues este conjunto va a tener medida 0, porque cada uno de esos puntos tiene medida 0. Se demostró que un conjunto numerable tiene medida 0. Ahora, si recuerdan, en la imagen inicial, cuando les hablé del teorema de Banach-Tarski, teníamos esta que está acá. Y si logran notar, está descompuesta por 8 pedazos en realidad. ¿Por qué 8 pedazos? Si originalmente yo les hablé de 5. Esto es porque recuerden que uno de los conjuntos tenía nada más un punto. Ese punto no puede quedar solo. Entonces lo vamos a incluir a través de rotaciones en alguno de los otros conjuntos. Sin embargo, al hacer esas rotaciones se obtienen 4 conjuntos más. Entonces teníamos 5 conjuntos, incluimos el punto, nos quedan 4 y a partir de las rotaciones obtenemos 4 más, o sea, obtendríamos 8.
Después, a través de una serie de rotaciones, reducimos y podemos obtener las dos esferas que ven a la derecha. Y bueno, ¿cuál es el impacto del resultado en la matemática? Es difícil hablar de un impacto específico, sin embargo, en uno de los autores consultados menciona que el principal problema es el uso del axioma de elección. Sin embargo, él destaca que no se debe refutar la paradoja de Banach-Tarski en sí, sino que la medida invariante en un espacio euclídeo. Sin embargo, eso sería refutar la teoría de la probabilidad, pues la medida o la teoría de la medida es la base de la teoría de la probabilidad. Ahora, ¿existen realmente implicaciones físicas? Es decir, ¿realmente de una esfera sólida o supongamos de una naranja podemos obtener dos naranjas totalmente idénticas? Pues todo lo que hay al respecto son especulaciones, como la que hizo en 1984 Augenstein, acerca de los hadrones, que son partículas subatómicas formadas por quarks. Él lo que dice es que el comportamiento de estas partículas subatómicas parece reflejar lo que plantean Banach y Tarski en su paradoja. Finalmente, se dejan las referencias por si desean consultar alguna de las fuentes en las cuales nos basamos. Específicamente, si quieren ver un poco más de la lógica de la demostración, pueden consultar el video 2 minutes pour le théorème de Banach-Tarski, que se encuentra en YouTube. Y eso es todo. Muchas gracias.